¿Crees que los narcosatánicos fueron los únicos criminales ligados al culto? No. Quizás sí fue el caso más famoso, y eso que la Santa Muerte no tenía nada que ver, ni siquiera aparece dentro del relato. Pero desafortunadamente sí hay otros casos criminales donde su figura ya está más comprometida. Así que hoy, en la continuación del video anterior, te traigo no un caso, sino dos. Y si sentís mi garganta un poco rara, te recuerdo que no hace mucho tiempo yo estuve con las telas de araña artificiales y ya sabes que es algo que me destroza. Pero bueno, continuemos. En el año 1958 nació Daniel Arizmendi López en el seno de una familia bastante disfuncional en Morelos, México. Sin embargo, intentar comprender toda su vida es un poco complicado porque dependiendo la fuente, te vas a encontrar con información distinta. Antes de llegar a la pubertad, Daniel ya había adoptado el alcoholismo severo de su padre, y eso, sumado con la necesidad de obtener dinero de una forma fácil, lo llevó a sus 15 años a estar en la cárcel por el robo de automóviles. Sin embargo, y por su edad, fue puesto en libertad bastante pronto. Antes de la veintena, ya estaba casado con una joven llamada María Lourdes, con quien engendró 2 hijos, y el hecho de verse tan repentinamente como cabeza de familia le impulsa a querer actuar como tal. Y lo primero que consigue es un trabajo en la Secretaría de la Marina, aunque un tiempo después finalmente se transforma en oficial de la policía de Morelos. Es en este momento y con un contacto tan cercano para con los reclusos que, digamos que sus viejas ambiciones se ven reavivadas y empieza a aprender muchas nuevas técnicas por parte de estas personas privadas de su libertad. Una cosa lleva a la otra, y más pronto que tarde, conforma una nueva organización criminal, una banda, para robar automóviles. Y en esta banda no solo estaba él y miembros de su familia como hermanos, sino también ex reclusos. La experiencia que tenían era tanta que en muy poco tiempo ya habían logrado el robo de 100 vehículos de manera exitosa. De forma paralela, Daniel iba tejiendo una nueva y muy interesante red de contacto con otros policías corruptos, con políticos, con otros presos e incluso con funcionarios públicos. Y esto hacía que la influencia de este hombre sea tan grande que la impunidad que tenía para actuar era total. Porque esto era muy simple, o lo ayudabas a delinquir o no intervenías en su camino, no te ibas a interponer. Y cuidado, porque por más que Daniel no estuviese presente en cada charla, siempre había alguien escuchando qué podías llegar a decir, o incluso si querías cometer el error de delatarlo. Llegamos al año 1990 y algo cambió. Hay un nuevo paradigma. Daniel se da cuenta que, si bien estaba haciendo una buena cantidad de dinero, habían formas de conseguir todavía más, y más fáciles, según su visión. Estamos hablando de todo el dinero que podías cobrar a modo de rescate si secuestrabas a la persona correcta. Y es lo que empieza a hacer. Pasa a transformarse en su nueva ocupación. Tengo un espasmo muscular rarísimo en el hombro. Cansancio se llama, puede ser. En un principio, no creas que ni él ni su gente pedían sumas exageradas. En definitiva, lo que más les entretenía era la situación, más que el dinero, hasta que Daniel forja una amistad con un ex comandante de la policía judicial, persona que, a cambio de una buena porción de los rescates, le ofrecía acceso a víctimas mucho más jugosas.
Después de todo, ya teniendo tantos infiltrados dentro de la policía, todo iba a salir bien. Era un negocio redondo. Ni siquiera tenías que matar a nadie. Quizá dar un par de golpes, quizá dar un susto, pero nada más. Y después de todo, ¿quién iba a sospechar de un oficial de la policía? ¿Quién iba a sospechar de casi todo el cuerpo de policía de Morelos? ¿Que no estabas conforme con esto? No pasa nada. ¿Qué precio le pones a tu silencio? ¿Cuánto dinero necesitas para mirar hacia otro lado y ocuparte de otra cosa? Hasta acá todo bien. Con los beneficios y las facilidades que contaba, todo era perfecto. Pero la única variable que no podías controlar es la actitud de la familia de la víctima secuestrada. Y hay muchas familias que por más dinero que pudieran tener, no acceden fácilmente a pagar un rescate. Y ahí es donde como secuestrador tenés que pasar a una táctica más persuasiva. Lo suficientemente horrible, pero al mismo tiempo sutil, como para sembrar la desesperación. Vamos a mandarle a la familia un dedo de la víctima. ¿Que aún así no vas a pagar el rescate? Bueno, vamos a mandarte una oreja. Y a decir verdad, Daniel desarrolla cierta fascinación con las orejas de las víctimas y llegó al punto donde daba igual si la familia iba a pagar o no. Te iba a mandar la oreja de la persona secuestrada igual. ¿Por qué? Para que tuvieras más miedo, para que te apuraras un poco más, para que no puedas dormir por las noches pensando en qué más él le estaba haciendo a tu pariente. Y a decir verdad, esta fascinación con las orejas fue tanta y se transformó en su modus operandi que Daniel Arismendi López es muy popularmente conocido como el Mocha Orejas. De acá nace ese sobrenombre. Como una acotación, a decir verdad, la primera víctima que le corta la oreja fue también a la primera víctima de la cual se tuvo que deshacer. A finales de 1995, y ya bastante acostumbrado a esta dinámica y con una tasa de éxitos del 99%, decide ir un poco más y secuestra a Leobardo Pineda. Sí, Leobardo. Era un hombre muy adinerado, dueño de bodegas. A Leobardo lo tuvo secuestrado poco más de 2 meses porque su familia se negaba a pagar el rescate por él. Así que Daniel les envió una de las orejas de este hombre. Y funcionó. Iban a pagar el rescate. Todo estaba marchando a la perfección. Esto había sido apenas un contratiempo, pero ya estaba resuelto. Pero hubo un policía no corrupto, o que quizá quería una tajada aún mayor, que apresó a un cómplice de Daniel. Y todo esto obviamente ponía en peligro el negocio. Y lo más fácil fue deshacerse de Leobardo. Sin embargo, y más allá de esta amarga experiencia donde todo se complicó más de la cuenta, saber, la transacción de Leobardo se fue al mismísimo demonio. Fueron 2 meses perdidos y un riesgo de volver a ser traicionado. Pero nada de todo esto fue lo suficientemente impactante para Daniel como para detenerse. Él seguía buscando víctimas y si no las podía secuestrar, igual se las ingeniaba para torturar psicológicamente a la familia. Así fue como, por poner otro ejemplo, que en el año 1997 secuestra a Raúl Navarricaño, el hijo de un empresario, dueño de plantaciones, dueño de numerosas bodegas, un magnate con un patrimonio incalculable. Tan impresionante que Daniel pide
por la libertad de Raúl 3 millones de pesos. Pero el padre se niega a pagarlos. Pasamos a la Operación Oreja. Y se ve que este hombre era todavía un poco más poderoso, todavía un poco más influyente que Daniel. Porque cuando recibe la oreja da aviso a la policía y otra vez todo sale mal. Y a los 11 días de tenerlo secuestrado, Daniel asesinó a Raúl. Después puedo mencionarte otros deslumbrantes destellos de la vida de este hombre mientras me rasco el pie. Porque aunque no parezca, soy humano. Mira, Daniel y su banda estuvieron implicados en el secuestro del padre de Guillermo del Toro, gran director de cine. Para que te des una idea. Con gran parte del dinero de los rescates, Daniel abrió un bar, donde el fantasma del alcohol otra vez se le hizo presente y esto también lo lleva a la drogadicción. De todas maneras, él se consideraba un hombre con muchísimo amor para dar, y una sola esposa no le bastaba, así que tenía 2. Podemos diagramar así, con todos estos datos, cierto perfil psicológico de Daniel. Le importaba todo, absolutamente nada. Todo para él era un juego. Y tal como pasó en el caso anterior de los narcos satánicos, cuando te confías de más, empezás a cometer también ciertos errores. Sí hubo una esfera de poder muy interesante que Daniel nunca conquistó. No se sabe si porque no le interesaba o porque fracasó en sus intentos. Fue la esfera mediática del momento. Porque los medios estaban enloquecidos, la prensa entera no dejaba hablar de él y de sus crímenes. Son los periodistas quienes lo apodan el mochaorejas como para identificarlo. ¿Y qué pasa cuando los medios fogonean tanto una noticia o un caso? Estamos hablando nada más y nada menos que de un secuestrador serial, al que no le temblaba mucho el pulso tampoco si tenía que matarte. Era muy interesante. Más el morbo, ¿no? Mutila a sus víctimas. Más los relatos de los testigos. Más los relatos de las familias. Era todo... Si esto ocurriese hoy, yo te diría, era todo un circo mediático. Espero que en aquel entonces este caso haya tenido la seriedad necesaria y merecedora de tener. Pero el punto es que, claro, los medios de comunicación se ensañan con el mocha orejas. Esto hace que la población empiece a crisparse. Y la población pedía justicia. Pedía la detención de este hombre, descubrir su identidad. Nadie sospechaba que gran parte de la policía sabía muy bien que todo esto lo hacía Daniel. Nadie podía sospechar que gran parte de la policía tenía algún negocio con Daniel, y por eso se callaba, por eso miraba para otra parte. Pero la presión fue subiendo en intensidad. Y la policía, temiendo que la sociedad buscara algún culpable, terminó actuando. En el año 1998, Daniel fue arrestado en su domicilio sin oponer ninguna resistencia. Fue vendido por sus cómplices dentro de la policía. Y para ese entonces se calculaba que ya había secuestrado a más de 180 personas, de las cuales se sabe que al menos asesinó 3. Fue condenado en un principio a 480 años de prisión, aunque obviamente esta condena fue disminuyendo por alegatos, revisiones del caso, apelaciones y demás. Pero hoy por hoy Daniel
todavía sigue preso y lo seguirá hasta que cumpla 150 años de condena. Remordimientos en todo este tiempo. Como tal, solo se arrepiente de haber asesinado a Raúl. Pero por el resto no, ¿eh? Él se ha cansado de explicar en diversas entrevistas que ni siquiera perseguía como tal el rédito económico, que bienvenido sea, sino lo que lo movía era la adrenalina. La adrenalina de tener el control sobre otra vida, de poder decidir qué hacer, de poder tener gente a su servicio, de poder ser él a plena luz del día y que nadie se atreviera a decirle nada. Esta impunidad era lo que lo movía tanto. Y él sigue manteniendo que las pocas veces que tuvo que asesinar fue culpa de la tacañería de las familias de las víctimas que no quisieron pagar el rescate. Mira, obviamente, yo me iría por el lado de que salta a la luz y resalta que Daniel, aparte de esta adrenalina, se descargaba muchísimo con las víctimas, descargaba esas frustraciones de su infancia, de lo difícil que fue para él crecer con un padre alcohólico y golpeador y con una madre que se cansó de todo esto y simplemente lo abandonó a él y a sus hermanos. Pero ¿hasta qué punto uno es víctima de esas circunstancias? Y más allá de los sesgos cognitivos y o culturales, ¿hasta qué punto Daniel no pudo haber tomado otras decisiones? Pongamos que su vida sí había empezado en un mal entorno, ya había empezado también con el alcoholismo y a robar, pero cuando se había casado y entró a trabajar a la Secretaría de la Marina y luego como oficial, estaba enmendándose, se estaba enderezando, como quien diría. Pero quizá no eran los entornos más adecuados para alguien con su historial. Y una cosa llevó a la otra. ¿Dónde está entonces la línea para responsabilizarse o para desligarse de toda responsabilidad? A día de hoy, Daniel, después de tantos años tras las rejas, todavía no la encontró. Pero ¿sabes qué fue encontrado en su domicilio cuando lo arrestaron? Un pequeño altar dedicado a la Santa Muerte. ¿Daniel era devoto de la Santa Muerte? Sí. ¿Sus crímenes tenían un sentido ritual? No. ¿Dijo alguna vez que hacía lo que hacía por o para la Santa Muerte? No. Sin embargo, el encontrar un altar a la Santa Muerte a manos de un secuestrador y de un asesino, bueno, te imaginarás, terminaba de consolidar a nivel social lo que ya había empezado hace 10 años atrás con los narcos satánicos. Si tenías un altar a la Santa Muerte o si tenías en tu casa, en tu posesión, cualquier cosa extraña que podríamos meter en el término generalizador brujería, era porque eras una persona obligatoriamente muy peligrosa, un asesino, un secuestrador, un traficante, alguien dispuesto a todo. Ya cuando existe de base un prejuicio que te hace bien, que te llena o que te genera miedo, todo lo que puedas agarrar para seguir alimentándolo, bienvenido sea. Porque claro, otra vez la Santa Muerte manchada. Pero estaría bien si esto fuese un periódico, un diario, que yo titule este caso como Devoto de la Santa Muerte secuestra y asesina personas. Sí y no.
no es una información falsa. Él es devoto de la Santa Muerte, o lo era en aquel entonces. Y sus acciones y o actividades eran esas que acabo de decir. El punto es, ¿no es acaso sensacionalista? Porque podría decir, hombre de Morelos, del signo astrológico Cáncer, secuestra y asesina personas. ¿No te parece igual de irrelevante esa información? Pues bueno, él no mataba para la Santa Muerte, ni por la Santa Muerte, ni mataba como parte de su forma de cultuar esta figura. Entonces, menciónalo, sí, porque es real, porque es, si querés, una nota de color. Pero de ahí a alimentar el estereotipo, mira, que no se malinterprete por favor, yo no estoy defendiendo a este hombre ni a sus acciones, ni en peo, que no tengo acaso algo mejor que hacer en mi vida que andar defendiendo a un asesino. Yo lo que estoy intentando hacer, en cierto sentido, es que miremos las cosas desde otra óptica. Porque a veces nos enceguecemos en la partecita de la historia que más nos interesa y no estamos viendo toda la historia como tal. Simplemente lo que nos es más mórbido, lo que alimenta todo ese imaginario que tanto tememos, pero que al mismo tiempo no podemos dejar de pensar en él. Por el miedo, por el terror. Bueno, en eso sí que los medios de comunicación, o de información, o de desinformación, han tenido muchísimo que ver a lo largo de todo el mundo y a lo largo de todo el tiempo. En la precariedad de un pequeño poblado industrial levantado en torno a una mina de cobre en Sonora, de buenas a primeras en el año 2010, desapareció un niño. Sus padres no realizaron la denuncia policial como tal, aunque sí se concentraron en buscarlo por su propia cuenta. Los vecinos también ayudaron mucho, aunque no lo pudieron encontrar. Y quieras que no, cuando ves que al núcleo duro de la familia le deja de importar o se dan por vencidos, vos, que sos el vecino que vive a 3 calles de la casa de ellos, y también dejas de buscarlo. Sobre todo cuando estás concentrándote en no morir de hambre. 8 meses pasaron y otra vez las alarmas se encendieron en Nacosari de García. Nuevamente, otro niño de 10 años había desaparecido. Pero esta vez, la familia sí realizó la denuncia. En un principio, la policía barajaba la hipótesis de que este niño había sido captado y secuestrado por una red de trata, puesto que los vecinos aseguraban haberlo visto por última vez cerca de la frontera con Arizona pidiendo limosna. Y este era el eje de la investigación, hasta que fue descartado repentinamente porque en el año 2012 toda la atención del cuerpo de policía se centra en una vecina del lugar, llamada Silvia Meraz Moreno. Cuando fueron a visitar su domicilio, lo primero que les llamó la atención fue observar una dinámica familiar bastante, pero bastante extraña. Tan extraña que las pesquisas comenzaron de manera inmediata. Y encontraron el cuerpo de Jesús Octavio Martínez Yáñez, este segundo menor que había desaparecido, oculto debajo del piso de una de las habitaciones que pertenecía a una de las hijas de esta mujer. Automáticamente toda la familia, que era bastante numerosa, fue detenida y las indagatorias comenzaron y se incrementaron muchísimo cuando, encima de todo esto, la policía encuentra en un terreno baldío a 100 metros de la casa de esta gente el cuerpo del primer menor desaparecido. Y en el mismo lugar descubren también los restos de una tercera víctima. Pero vamos a intentar reconstruir
todos estos hechos con la poca información que existe sobre este caso. La humildad, la ignorancia, el miedo, la desprotección, la precariedad. Todas estas cosas configuraban la vida cotidiana de Silvia Meraz Moreno desde su nacimiento en 1968. Pero algo dentro de la mente de esta mujer en el año 2009 cambió y tomó un rumbo, una escapatoria muy siniestra. No sabemos cómo, ni por qué, ni si fue influenciada por alguien más. No sabemos ni siquiera de dónde obtuvo la información. Pero Silvia se autoconvenció de que la Santa Muerte no solo iba a protegerla, sino que le iba a brindar riquezas y prosperidad, si a cambio ella sacrificaba vidas humanas. Su primera víctima fue su amiga y vecina, Cleotilde Romero Pacheco, de 55 años de edad. Aprovechando esta buena relación que tenía con la víctima, sin que existiera ningún motivo humano como un malentendido o algo similar, un buen día la invitó a caminar, cosa que no era poco frecuente o habitual, y la fue llevando poco a poco hacia el monte. Y cuando se aseguró que nadie podía llegar a verlas, le dijo a Clotilde: «Mira, en el suelo hay un billete». Y cuando su amiga se agachó para tomarlo, Silvia, desde atrás, le dio un hachazo mortal en el cuello. Cuando la sangre de Clotilde dejó de regar la tierra, Silvia pensó que lo mejor era incinerar el cuerpo. Y después fue trasladando los restos a otra ubicación para que no queden tantas huellas y para no levantar tampoco tantas sospechas. Pero esto no lo hizo sola. Toda su familia la ayudó. Su padre, su esposo, su concubino, que no eran la misma persona, hasta sus hijas. Silvia los manipuló y los convenció a todos de los motivos espirituales por los cuales ella acababa de asesinar a otro ser humano. Los transformó en cómplices de todo esto. Y ella se transformó no solo en una asesina, sino también en la lideresa de la secta familiar que, queriéndolo o no, acababa de formar. Unos meses más tarde, ya en el año 2010, Silvia decide volver a atacar, y esta vez la víctima fue aquel niño, el primero que desapareció, llamado Martín Ríos Sánchez Urrieta, de 10 años de edad, niño que era hijo biológico de su concubino. Así que podríamos referirnos a él como el hijastro de Silvia. Según las declaraciones de Silvia, lo primero que hizo fue emborrachar a este niño y sujetarlo con fuerza mientras una de sus hijas, de por aquel entonces 13 años, le propinaba nada más y nada menos que 30 puñaladas. Y con Martín todavía vivo, Silvia lo presentó frente al altar de la Santa Muerte que tenía en la sala de su casa y lo degolló, esparciendo la sangre del niño sobre él mismo. Los restos de Martín fueron descartados en el mismo lugar donde ahora estaban también los restos de Clotilde. Pero solo unos meses más tarde, y con ese fuerte golpe, Silvia selecciona una nueva víctima. Estamos hablando de Jesús, el segundo niño que había desaparecido y el primero que encontraron. Jesús era su propio nieto.
En un principio, tanto Silvia como toda su familia intentaban hacerles creer a la policía que para ellos todos estos actos no tenían nada de especial, no eran delictivos, no eran ilegales, no eran malignos. Pero claro, esta fachada de utilizar la ignorancia, si se quiere, como inocencia, se cae muy rápido. Porque si vos crees que no estás haciendo nada malo, incluso en un contexto donde las normas sociales no eran muy tenidas en cuenta, no te ocultás. Y esta gente, estos 3 crímenes, los cometieron en el más riguroso secreto. Entonces, más allá de la ignorancia, había una organización. Y por algo no querían que el resto de sus vecinos descubriera estas prácticas. A las únicas a las que les sirvió en cierto sentido declararse inocentes de todo esto fue a las hijas menores de Silvia, que, está bien, estaban coaccionadas por esta mujer, no solo que les había lavado el cerebro de una forma impresionante. No nos olvidemos que estamos hablando de su propia madre. ¿Cómo vas a desconfiar de tu madre? Pero también actuaban bajo amenazas. Silvia ya les había dicho, cuando ellas no querían participar, que si no hacían lo que ella decía, a las que iba a sacrificar era a ellas. Silvia y todos los adultos implicados fueron condenados a prisión. En el caso de ella, prisión perpetua. Y si hablamos de estas 2 menores, bueno, recibieron asistencia psicológica y educación para que lograran comprender la gravedad de los actos en los que estuvieron involucradas. Les brindaron dentro del sistema tantas oportunidades como son posibles, nótese la ironía, como para que, de estar estables a nivel mental, pudieran llevar en el futuro vidas normales, lejos de este culto que había iniciado su madre. Notarás entonces que, de los 3 casos criminales que te he contado, este es el único donde de verdad la figura de la Santa Muerte está implicada en los crímenes como tal. Pero a ver, yo tengo que seguir preguntando. ¿Cómo llega la Santa Muerte a la vida de Silvia? ¿De dónde saca? ¿Quién le cuenta? ¿Quién le dice? ¿Cómo se le ocurre a ella la idea, si ese fuera el caso, de sacrificarle seres humanos a la Santa Muerte? Porque a vos, siendo una persona ignorante, te pueden presentar la estatua milagrosa de quien quieras, pero si no te dicen que tenés que sacrificarle personas, probablemente no lo hagas, probablemente ni se te ocurra, a menos que tengas una estructura mental muy perversa y ya, digamos que predestinada, rumbeando en esa dirección. No te despertás un buen día y empezás a matar gente a modo de ofrenda. Pero nunca podremos saber toda esa otra parte detrás de este caso. A modo de conclusión y para ya ir cerrando este extenso capítulo dedicado a los casos criminales, la respuesta desgraciadamente es sí. Hubo veces que la figura de la Santa Muerte estuvo implicada en casos de este estilo, sobre todo en este último. Y hoy por hoy hay registro y se sabe que esta clase de rituales de sangre se siguen llevando a cabo
en Ciudad de México, Guadalajara, Matamoros, Culiacán y seguro me estoy olvidando de algún otro lugar. Pero ahora las bandas criminales que los llevan adelante, porque no son los creyentes, los fieles y los devotos de a pie. Resalto eso. Las bandas criminales que lo hacen ya no es que sacrifican a la víctima, ya no es que asesinan a alguien en honor a la Santa Muerte. Lo que hacen es seleccionar una víctima, habría que ver bajo qué criterios, y utilizar la sangre de la víctima para ofrendar a la Santa Muerte. ¿Cómo la obtienen? Te imaginarás que no pidiéndole permiso a la víctima, ¿verdad? A base de torturas. Pero no la matan. No al menos abiertamente porque ya sabes, si viste hace unos años con ese maldito auto de fondo, cuando publiqué los videos de asesinatos rituales, bueno, ya sabes, que la víctima esté con vida es muy interesante para muchas personas que se dedican a eso. Y si después la víctima muere como consecuencia de, técnicamente, ya no es una muerte ritual. Por último, es verdaderamente muy importante que todos tengamos en claro que estos crímenes en honor a la Santa Muerte no configuran ni la media ni la moda dentro de sus fieles. El 99% de la población creyente a la Santa Muerte no tiene el menor interés en matar a nadie. No puede ser que socialmente se lo siga criminalizando y lo primero que pienses cuando te encuentras a un creyente sea, uy, a ver si me va a asesinar a mí. Ni que fueras tan importante. Creo que es hora de sacar ese estigma a nivel social, porque si no, yo digo, ¿con qué vara moral, desde qué lugar uno se para condenar prácticas que por ahí no conoce o se queda con la parte sensacionalista y no profundiza un poco más como estamos haciendo? Yo no soy creyente de la Santa Muerte, no soy fiel. ¿Acaso eso me ha impedido tener este acercamiento y profundizar y conocer? No. Y creo que todos tenemos las mismas capacidades para poder hacerlo. Porque si no, yo me pregunto, ¿cómo si todos los creyentes de la Santa Muerte son malos y potenciales criminales peligrosos? ¿Por qué no pensamos lo mismo con la población católica? ¿O es que nos conviene olvidar que los grandes dictadores de América Latina eran todos muy católicos, de ir todas las semanas a comulgar? ¿Y acaso ellos no mataban a mansalva? ¿No mataban acaso hasta con animalidad? ¿Se puede matar el nombre de Dios? ¿Se puede matar el nombre de la Santa Muerte? ¿Podemos justificar los asesinatos en nombre de algo o alguien más? Sí, se viene haciendo desde siempre. Pero que se venga haciendo, que se haya transformado en una suerte de costumbre, significa que ese algo más de verdad reclama esa clase de sacrificios. ¿Cómo podés asegurar que sí? Hey, y ante la duda de tampoco poder asegurar que no, lo más fácil creo que es, bueno, si no me das el sí, no voy a salir a la calle a matar a nadie. Desligarnos de la responsabilidad de nuestros actos y adjudicárselos a una potencia por encima de nosotros, algo divino, algo que muy convenientemente no nos atrevemos a cuestionar porque no nos conviene. Es, como les vengo diciendo desde siempre, es una posición muy cómoda. Habría que ver, habría que estudiar cada caso en profundidad y de manos de la psicología de la rama forense para ver si esta suerte de estructuras se alimentan mutuamente entre una creencia que se torna oscura y un delirio mesiánico junto con la perversión o el deseo ya de querer hacerle daño a alguien más y encuentran esta vía de escape que es bastante redonda si no te descubrieran. Habría que ver.
Pero sobre todo lo que hay que hacer es empezar a cuestionarnos más cosas. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal, actives las notificaciones y me dejes tu comentario porque tenés para hablar todo lo que quieras, yo te voy a leer y yo te voy a contestar. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo. Y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias o denuncias, puedes hacerlo a través de esta dirección, donde también puedes contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. No te digo yo con los crímenes rituales porque primero no planeo ser cómplice de nadie y segundo, si fuiste víctima, dudo mucho que me puedas enviar un mail. Así que, muchas gracias y si todo marcha bien, hasta pronto.